Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Hoy vamos a hacer una entrevista asíncrona a Ernesto, un habitual de los debates asíncronos y que tiene una opinión que yo suscribo casi al 100%. Y yo voy a hacerle una entrevista y le voy a sacar todos los datos que pueda. Bienvenido Ernesto, ¿cómo estás? Y cuéntanos. Hola, polemista, ¿cómo estás? Mira, tengo muchas ganas de hacer este debate porque creo que este es un tema que a mucha gente le causa miedo, pero a otra le causa rabia la situación en la que nos están metiendo. Bueno, Ernesto, yo quiero hacer más bien una entrevista, porque básicamente yo coincido contigo en casi todo, o en todo, la verdad, y creo que haciéndonos las debidas preguntas tú puedes exponerlas y así mandaremos un mensaje exactamente de lo que queremos decir, ¿de acuerdo? Me gustaría primero que dijera cuál fue tu primera postura en referencia a esta pandemia cuando la tuvimos, para que la gente vea de dónde vienes y si has cambiado de opinión. Yo durante las 2 primeras semanas, sobre todo, estaba a favor del confinamiento y de tomar medidas de mucha precaución porque no conocíamos cómo era el virus, bueno, dudábamos mucho de lo que nos venía de China. Habíamos visto que en Italia la gente se había infectado mucho y, y claro, a mí me daba miedo de que esto podía ser un ébola, de que podía venir de una mutación muy fuerte, porque si el virus tiene muy fácil propagarse, entonces pueden venir mutaciones que no necesitan respetar mucho al huésped y propagarse también. Así que, vamos, yo durante sobre todo las 2 primeras semanas, me parecía justificado y me provocaba una reacción adversa, una reacción muy emocional y muy visceral, el que se me hablara de que, bueno, pues de que había otras cosas, de que estaba la economía ahí o de que había máscaras al problema este o a lo mejor otra forma de afrontarlo. Sí, yo creo que todos estábamos exactamente en el mismo punto. ¿Tú te consideras un escéptico y qué opinión te merecen los clásicos escépticos, ya sean Luis Alfonso Gámez, el tal Rivas o J.M. Mulet, que son los escépticos? ¿Crees que ellos están y estaban en la misma posición que estás tú ahora? Michael Shermer en Estados Unidos, Fernando Frías, Mulet aquí en España han demostrado con esto que de escépticos no tienen nada. Han demostrado que ser escéptico significa ser una busica que se lo pasa bien abusando de gente que crea la homeopatía, tomándose 50 pastillas delante de ellos para reírse en su cara. Ya está. O sea, eso es. No esperes nada más de los escépticos. Es gente que busca temas fáciles para reírse de los demás. Y punto. Pero cuando hay una crisis de verdad y hay que pensar un poco y hay que examinar los datos y hay algo en juego, no. Ahí no. Ahí están demostrando todos pues ser unos cobardes. Es obvio. ¿Sabes lo que sí que sería digno de un escéptico? Pues coger y decir, mira, ¿dónde hay más COVID? Aquí, pues me voy a ir ahí. Me voy a ir ahí y voy a pasar una semana. Nada, a ver si me pasa algo, a ver si me muero. ¿Ya está? Eso sería ser escéptico. Pero ser escéptico tomándote unas pastillas de azúcar para dejar al otro como un tonto, vamos, hombre. O sea, de verdad es que poco compromiso. Completamente de acuerdo, Ernesto. Ser escéptico no es repetir los mantras típicos del escepticismo. Es decir, la Tierra no es plana, las vacunas son buenas, los otros son unos locos. Es decir, llamar a una gente que tiene unos pensamientos diferentes, que pueden ser científicamente completamente incorrectos, es parte de ser escéptico. Nosotros no estamos ahí. Nosotros somos escépticos con todo, todos los datos, nos vengan de donde nos vengan, nos vienen de escépticos, nos vienen entre nosotros, los ponemos en cuestión. Esto es tener una mentalidad crítica, que es súper importante para ser un escéptico. Y quiero que me cuentes cómo este escepticismo te hizo cambiar un poco de opinión. Primero quiero ir a los muertos de esta llamada primera ola. ¿Cómo analiza ahora, a toro pasado y con más información, todas estas defunciones que hubo?
Son muy llamativos los números, hablan de una mortalidad muy alta, pero yo creo que eso se puede desglosar. ¿Nos los podrías desglosar, Ernesto? Pues ya sabes que yo soy ingeniero y que para mí los números son la fuente de información. Cuando empezaron a aparecer datos, estando todavía confinados, que indicaban que la media de muerte por coronavirus coincidía con la esperanza de vida en España, pues ya eso hacía que pensar. Pero es que conforme salieron más datos, como por ejemplo este histograma, donde ves que no solo la media está por encima de 80 años, sino que la varianza de los datos, es decir, lo que se varía es solo juntito que están los datos, es una varianza muy pequeñita, los datos están muy juntitos. La gente se está muriendo muy anciana por esto. Tan anciana que coincide con la esperanza de vida. Lo que te quiere decir esto es que es gente que seguramente se habría muerto este año igual. Un poquito antes, un poquito después. Hay una estimación aquí en un periódico donde dice que la esperanza de vida se ha recortado 9 meses por esto. O sea, ni siquiera un año. Y quizás si hubiéramos podido controlar que no entrase esto en las residencias de una forma tan brutal, pues el impacto habría sido incluso menor que esos 9 meses. Es decir, aquí las condiciones de hacinamiento y de interacción y de edad, etcétera, en las residencias, pues han facilitado que haya muchas muertes que no han ocurrido en otros países. Esta creo que es una hipótesis que merece la pena tener en cuenta, porque los datos van muy fuerte en esa dirección. Bueno, Ernesto, ¿y qué me dices de la comorbilidad? Porque hay gente que me está diciendo, bueno, es verdad que a lo mejor no te mata el COVID, pero si tienes otras enfermedades aumenta las probabilidades de morir y entonces sigue siendo igual de riesgoso. Yo creo que con lo que has dicho de la esperanza de vida también es un buen argumento, pero muertos por COVID, solamente por COVID, ¿qué mortalidad tiene? Pues los datos de muerte solo por COVID son muy difíciles de ver porque cuando la gente muere a esa edad, pues ya tiene muchas patologías. Si la media de edad es de 80 años, ya es gente que habitualmente tiene 2 o 3 patologías, sencillamente por la edad. Quizás si miramos en gente más joven, por ejemplo los muertos con COVID menores de 65 años, vemos que tampoco son lo más sano de la población. ¿Vale? Por ejemplo, la diabetes tiene una prevalencia de más del doble entre los fallecidos por COVID menores de 65 años que en el resto de la población. Es decir, por ponerlo de nuevo en palabras sencillas, o sea, sí te has muerto teniendo COVID, pero no eras una persona particularmente sana, eras una persona que ya estaba tocada. De hecho, al principio, cuando la prensa nos quería tranquilizar, siempre remarcaban eso, patologías previas, es gente con patologías previas. Llegó un momento que quisieron cambiar el discurso, igual porque ya no había tantos muertos, ya el número de muertos no bastaba y ya cada vez que aparecía alguien sin patologías previas, que alguien tiene que haber, pues se remarcaba mucho eso. Pero lo que nos dicen los números gruesos es que lo normal es que esté falleciendo gente con patologías previas o gente muy mayor. Bueno, pues teniendo en cuenta que estos son los efectos observables de la pandemia, los comprobables por números gruesos, por estadística, no dejándonos llevar por la emoción, ¿qué medidas crees que se pueden tomar si es que hay algún tipo de control posible sobre esta enfermedad respiratoria? Yo siempre digo que me resulta difícil creer que vamos a controlar una enfermedad respiratoria como es el coronavirus, igual que no controlamos la gripe, pero sobre todo pensando en virus como por ejemplo el SIDA, que se transmite sexualmente y no lo pudimos controlar. Pues este virus me parece más difícil todavía. ¿Hay algunas medidas que realmente hayan reportado efectividad en el control del virus? En tu opinión, Ernesto. Bueno, creo que la primera pregunta no es qué medida, sino si hace falta alguna medida.
y quizá con una enfermedad que prácticamente no te varía la esperanza de vida, ya que ese dato de que te la varía en 9 meses, pues habría que verlo con los rangos de error que tienen estas medidas y la estimación de la esperanza de vida. Es decir, algo que apenas te varía la esperanza de vida quizá no necesita ninguna medida, solo necesita aceptarlo como parte de la vida y convivir con esa enfermedad igual que convivimos con la gripe normal y con muchas otras enfermedades que tienen letalidades similares o que son incluso peores. Sobre la efectividad de las medidas, creo que aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que se llama en economía el rendimiento decreciente. Es decir, que conforme hacemos más cosas, el rendimiento que las sacamos a cada nueva medida es menor. Hasta que llega un momento en que las nuevas medidas lo único que hacen es entorpecer y causar más problemas. El ejemplo clásico en economía es que si pones a 2 personas en lugar de una a recoger un huerto de tomates, acaban antes. Pero si en lugar de a 2 pones a 2000, pues no solo no acabas antes, sino que te pisan los tomates. Pues aquí vemos algo parecido. ¿Vale? Realmente las medidas cotidianas que ya tomamos en cualquier país moderno, es de lavarnos con frecuencia las manos, países de los que la ducha pues es un hábito diario, y en los que de normal en cuanto uno tiene un poco de fiebre se queda en su casa y no va al trabajo, porque la gente a la mínima se queda en su casa, pues con eso realmente yo creo que ya cubrimos casi todo lo que hace falta. A partir de ahí, todo lo que eches por encima, pues hemos visto que no ha sido efectivo. Lo hemos visto porque podemos comparar muchos países que han tenido distintos grados de medidas, desde 0 hasta mucho, hasta muchos grados intermedios, y no ha habido una correlación con los datos, ¿no? Hemos visto que en países donde hemos tenido confinamientos muy duros, como en el caso de España, pues hemos tenido más muertes por millón que el caso de Suecia, que prácticamente no ha hecho nada. O hemos tenido más muertes por millón que en Japón, donde en ningún momento hubo confinamiento, ni en ningún momento se obligó a cerrar las empresas. Así que, ya te digo, más allá de medidas básicas que ya tomamos siempre, con o sin virus, creo que la efectividad de todas estas medidas no tienen evidencia que las apoye. Y me gustaría pedirte que ahondaras un poquito en por qué has hecho un hincapié en que el SIDA no lo controlamos, era una infección sexual y por tanto esta, siendo respiratoria, la vamos a controlar menos. Porque lo has mencionado de pasada, pero creo que sería interesante que explicaras cuál es esa relación. Pues la referencia al SIDA es que básicamente el SIDA es una enfermedad que se transmite por relaciones sexuales y no por vías respiratorias. Mientras que no teniendo relaciones sexuales no te contagias de SIDA, no puedes dejar de respirar. Pese a que es mucho más fácil dejar de tener relaciones sexuales y que además con un preservativo se evita el 99% de los contagios, pues bueno, resulta que el SIDA no lo paramos en ningún caso. Y sin embargo, tenemos esta falsa ilusión de que manteniendo medidas como las mascarillas o haciendo test y mapeando a todo el mundo, pues vamos a detener una enfermedad respiratoria muy infecciosa. De hecho, no hemos puesto este empeño tampoco en la gripe. Pero bueno, volviendo al SIDA, incluso con el SIDA tenemos actualmente retrovirales que son muy duros y bueno, pues afectan a la calidad de vida y tal. Pero en definitiva, no lo hemos podido parar ni siquiera a día de hoy. Y lo más importante, sensación de seguridad. Todas estas medidas son sensación de seguridad. Matamos por esa sensación, no por la seguridad en sí, sino por la sensación de seguridad. Estamos poniendo demasiada fe en que somos capaces de controlar esto, en que somos capaces de tener una medicina que cura. La medicina científica casi nunca cura. Normalmente solo alivia síntomas y da tiempo al cuerpo para que pueda
defenderse de la infección o curar el problema por sí mismo. Incluso los antibióticos no curan. Los antibióticos solamente entorpecen la reproducción de las bacterias, pero es el cuerpo el que finalmente las vence. Las vacunas no curan por sí, sino que preparan el cuerpo para la infección. Tenemos tratamientos que curan, sí, pero son muy pocos. Quizás los más destacables son los trasplantes, donde realmente la intervención del médico es la que cura la enfermedad. Pero en general, la medicina no cura. Y el éxito que ha tenido la medicina erradicando agentes patógenos ha sido muy limitado. Solamente se pueden contar con los dedos de la mano los patógenos que hemos eliminado gracias a vacunas. Entonces, pensar que vamos a controlar de esta forma tan radical como se quiere controlar, de que vamos a eliminarlo por completo, pues no se corresponde con la historia de lo que hemos conseguido hasta ahora con la medicina. Lo que hemos conseguido hasta ahora con la medicina es convivir con las enfermedades y en algunos casos muy, muy concretos, muy, muy poquitos, eliminarlas con vacunas, pero muy, muy poquitos. Con el resto estamos conviviendo con todas las demás enfermedades y con tratamientos médicos que no curan, que solamente alivian síntomas y predisponen a tu cuerpo para que sea tu cuerpo el que pueda curar. Bueno, Ernesto, es que es curioso porque, claro, como nuestra sociedad es capaz de cambiar nuestro entorno fácilmente, como es capaz de crear autopistas sobre el mar, volar, ir a Marte mandando una sonda, ir a la Luna, como es capaz de todo esto, como podemos mandar un mensaje de forma instantánea, vídeos, colgarlos en internet, cambiar todo nuestro entorno, se nos hace muy muy difícil perder la sensación de control. Queremos tenerlo todo controlado. Y cuanto más cerca estamos de controlarlo, más necesitamos esa sensación de control. Y eso se ve claramente en que las medidas son una especie de cosa para recuperar el control, para recuperar esa sensación. Y ya sabes que la medida, el placebo, si no pica, no cura. Es decir, una inyección cura más que una pastilla. Y una pastilla gorda cura más que una pastilla chica. El efecto de sugestión en el ser humano es más grande. Así que las medidas, cuanto más radicales sean, más serán aceptadas por la población, porque creerán que les devuelve el control y que son más efectivas, aunque no tengan ninguna evidencia científica, como tú bien has comentado. Y esto en cierta manera es bastante terrorífico. Por cierto, me tienes que comentar sobre esta supuesta segunda ola. Cuéntame. La segunda ola es como el fin del mundo. Lo anuncias para un día y si no ocurre ese día, pues cambias el anuncio y lo anuncias para más tarde. Originariamente se pensó que este sería un virus estacional como otros similares, pero lo que estamos viendo en el histórico de muertes es que las muertes se han aplanado y no muestran ningún indicio de aumentar. Es decir, de aumentar en pendiente, porque cualquier histórico de fallecimientos siempre aumenta constantemente, sencillamente porque la gente no resucita. Así que vemos mucha alarma no en torno a las muertes ni en torno a las hospitalizaciones, sino en torno a distintos criterios que se están adjudicando para decir que alguien está infectado. Criterios que no son clínicos, es decir, criterios que no son de alguien que está enfermo, que tiene síntomas y que requiere tratamiento. Ya sabemos que para el 99% de las personas esta es una infección que pasa sin que te enteres. Entonces, no debería de causar ninguna alarma que haya gente a la que no le duela nada. ¿Podemos tener una segunda ola de muertes en España? Yo aquí en concreto lo veo difícil, porque creo que el grueso de muertes lo hemos tenido ya. La población que es susceptible de morir por este virus es finita, es muy concreta. Y sencillamente si esa población pues no fuimos capaces de protegerla en primavera y la perdimos, pues no la podemos perder dos veces, lamentablemente pues la hemos perdido ya. Tenemos que tener cuidado de proteger a los que aún quedan en ese rango.
aunque puede ser que ya muchos de ellos no necesiten protección porque de forma natural pues son más fuertes frente a esta enfermedad que las personas que ya perdimos en su momento. Sí podría haber un repunte en países donde todavía el virus no ha llegado a esa parte de la población más delicada. Y hay estrategias para proteger realmente a la población sensible, sí tienen sentido, pero solamente a esa parte muy pequeña de la población que es sensible. Bueno, vamos a intentar darle herramientas a nuestros oyentes y para que puedan articular una buena defensa o puedan ordenar sus pensamientos escépticos frente a dos puntos principales, que es lo que yo creo que hay que tener. Lo primero es que no te agrupen en el grupo de los magufos, de los científicos. Hay que tener en cuenta que todos los medios de comunicación, todos los gobiernos están diciendo que el que se oponga a X medidas que no han sido demostradas científicamente, recordemos que en ciencia hay que demostrar que una hipótesis funciona para que sea aceptada y no al revés, y ellos no han demostrado que esto funcione. Y bueno, pues como ellos han aplicado unas medidas que no están comprobadas científicamente, lo que van a hacer es automáticamente agruparte en el término negacionista, con magufadas varias como antivacuna o que el cloro cura el autismo, cosas de ese tipo. Y la segunda cosa importante es cómo combatir el miedo. Desde mi punto de vista, a los amigos se les combate el miedo intentando explicarles con datos y tal. Pero, ¿cuáles otras medidas tendrías tú para estos dos puntos? Para que no te engloben en los magufos y para combatir el miedo. Ernesto. Creo que en parte ha ocurrido que las personas que de normal son más anárquicas, son más antiestatales, defienden más la libertad y que suelen además tener una tendencia a querer en explicaciones que justifican esa forma de ser, es decir, en explicaciones pues, conspiranoicas, etcétera, han sido las primeras en levantar la voz. Pero primero, eso no quiere decir que en este caso no tengan razón. Tú puedes estar equivocado en otras cosas y tener razón en una en concreto. Y por otra parte, tú puedes compartir opinión con gente que opina de otra forma en 1000 temas distintos. Es decir, yo porque piense que la vacuna del COVID no va a estar probada y que por tanto no tiene las mismas garantías que una vacuna normal, eso no me transforma en un antivacunas. O sea, yo puedo estar de acuerdo con un antivacunas en que esta vacuna es peligrosa. Ahora no voy a estar de acuerdo con un antivacunas en que la vacuna del tétanos es peligrosa, por ejemplo. Es decir, no nos tiene que dar miedo coincidir en temas concretos, porque las personas pues, coincidimos en cosas, siempre. Una cosa bastante curiosa sobre los escépticos versus los magufos es que, si te fijas, cada vez que los antivacunas han dicho que son peligrosas porque tal o cual, lo que han dicho los escépticos, los supuestamente científicos, es que están muy probadas las vacunas y que funcionan muy bien porque están muy probadas. Así que los escépticos en esta situación tendrían que estar diciendo, como su principal argumento es que están muy probadas y es muy seguro, tendrían que decir, oye, somos escépticos, no queremos una vacuna que esté muy probada, apresurarnos a tomarla. Pero sin embargo se han dado la vuelta y de hecho los magufos le están diciendo, las vacunas son todas malas, pero es que además, ¿veis cómo no tenéis razón? ¿Veis cómo recomendáis las vacunas aunque no estén probadas? ¿Veis cómo que estén probadas no vale como argumento? Es decir, hoy los pro vacunas deberían estar en contra de una vacuna sacada deprisa y corriendo, vamos, creo yo. Claro, es que ahí está la gracia, en que si tú de verdad te creyeses tus argumentos y no tus emociones, pues dirías, no, mira, la vacuna del tétanos está muy probada, esta póntela. Y esta no te la pongas porque esta no está muy probada, espérate un par de años. Pero no ocurre eso. Lo que ocurre es que los antivacunas van a estar en contra de todas las vacunas y los provacunas a favor de todas las vacunas. Al final viene primero la emoción y luego las excusas. Y sobre el miedo, yo creo que lo más importante es predicar con el ejemplo.
y que la gente vea que sigues haciendo vida normal dentro de lo que te dejan, ¿vale? Porque no nos dejan hacer mucha vida normal, pero bueno, que sigues viajando, que no te da miedo ir a los sitios donde dicen que hay mucha gente infectada, que sigues yendo al gimnasio, que sigues viendo a los amigos, a los que se dejan ver, claro, porque también hay muchos que están asustados, en fin, pero que lo vayan viendo, ya está. O sea, en lugar de intentar convencerles con demasiados argumentos, pues a veces el mejor argumento pues es que te imiten, que vean que la vida para ti no se ha parado, que en cuanto estás por una acera y no hay nadie por la calle, pues te bajas la mascarilla porque no vas con miedo de que te pille el virus ahí en una calle vacía. Y otra forma efectiva de convencer a la gente es, primero, si esto te ha arruinado la vida económicamente, contarlo. Contar cómo estas medidas te están matando, pero te están matando porque es que no tienes de qué comer. Y si no te ha pasado a ti directamente, pero le ha pasado a tu cuñado, a tu prima o a quien sea, pues contarlo. Porque lamentablemente víctimas del coronavirus ha habido decenas de miles en España, pero víctimas de las medidas del coronavirus son cientos de miles, si no millones. Contar estas ruinas que nos están rodeando es muy importante, estoy completamente de acuerdo. Además tenemos que combatir que en las noticias dan lo anecdótico, es decir, una persona ha muerto joven de coronavirus en no sé dónde, uno de cada 10.000, pero cuando no haya dinero para tratamiento, los hospitales sean pobres y todo el mundo esté sin trabajo y bueno, pues que se den suicidios, se den todo tipo de cosas, eso no va a salir en las noticias. Y esa es la parte más importante de todo esto para mí. Bueno, no nos vamos a alargar más. Ha sido un placer, Ernesto. Yo quería tener este debate contigo, este debate barra entrevista asíncrono, porque creo que cada vez que tenemos una conversación de esta, yo creo que le interesa a más gente. A ver si es verdad, porque esto ha durado 30 minutos. Y bueno, pues despídete de la audiencia. Muchas gracias por invitarme a participar, polemista. Aunque la polémica no la hemos tenido entre tú y yo, sí que la tenemos entre nosotros dos y la mayoría de la sociedad ahora mismo. Pero esto dará un vuelco, porque esto caerá por su propio peso. Y bueno, aquí estamos para ayudar a que ese vuelco empiece a darse. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hasta aquí el debate asíncrono de hoy. Os invito al próximo. Dejadnos comentarios a los dos, a Ernesto, que con él colaboro muy a menudo, y decidnos qué os ha parecido y qué pensamientos tenéis. Y si queréis criticar, ya sabéis que respondo a todos los comentarios e intentaré que Ernesto también conteste algunos comentarios. Hasta pronto y os veo en la próxima polémica.